Apocalipsis capítulo 13, el libro de las revelaciones, el Apocalipsis, en el capítulo 13. Y vamos a leer entonces en el versículo 11, donde dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Todavía los Estados Unidos no está hablando como el dragón, porque para que hable como dragón debe levantarse en una persecución, debe tener una asunción de poder. Pero ¿quién le dará el poder? Dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Versículo 12. ¿Quién le dará el poder a los Estados Unidos para que tenga una asunción, para que se levante con poder a nivel mundial? La primera bestia, dice aquí en el versículo, vamos a leer nuevamente en el versículo 12: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿A quién le pertenece la autoridad? A la primera bestia. ¿Cuál es la primera bestia? Representa el papado, representa el papado. O sea, es la primera bestia, el papado. La segunda bestia de Apocalipsis 13, los Estados Unidos de América, con la asunción del poder. O sea, quien le va a dar el poder, quien le va a dar el poder a los Estados Unidos para que ellos impongan una ley dominical que viene primero a los Estados Unidos y luego se va a distribuir por el mundo entero. ¿Quiénes son? Es la iglesia papal, o sea, el Papa de Roma, tal como dice también en Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 174 en español, 182 en inglés, nos muestra que el Papa será la cabeza donde estén todos los poderes del mundo aliados y él estará a la cabeza. Esto también tiene que ver con el reseteo o el reinicio y el nuevo orden mundial que muchos están esperando. Pero ahora vamos a continuar con este detalle y seguimos leyendo acerca de estas profecías. Y vamos a leer ahora en Apocalipsis capítulo 17, Apocalipsis 17, donde habla de la bestia. Y entonces vamos a leer en el versículo 12, dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Este es el reinicio que se está esperando, donde se van a convocar a los 10 gobernantes o los 10 líderes mundiales de las 10 naciones más poderosas del mundo para hacer este nuevo orden mundial. Recordemos que Daniel capítulo 2, con la imagen de Nabucodonosor, todos conocemos la imagen, ¿verdad? La cabeza era de oro, representa Babilonia, y el Babilonia del año 606 antes de Cristo, ¿hasta qué año? Hasta el año 538 antes de Cristo. Luego viene Medo-Persia del año 538 hasta el año 331, Medo-Persia, que es el pecho y los brazos de plata. Y luego viene el vientre, que es de bronce, donde está la faldita de la imagen. El vientre de bronce representa Grecia del año 331 al año 168 antes de Cristo. Luego las piernas ¿de qué son? De hierro, representa el Imperio Romano del año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Y después de la Roma esa, ¿qué es lo que viene? De la Roma imperial o la Roma pagana, viene la Roma papal, que ya todos conocemos la historia del año 538 después de Cristo, y luego en el año 1798 recibe la herida mortal por Napoleón Bonaparte, que envió el general de brigada Alexandre Berthier y se llevó al Papa al exilio. Lo sacó del Vaticano, de la Basílica de San Pedro, y lo llevó al exilio en la isla de Valencia, en Francia. Pero actualmente, justamente cuando vemos que el señor Napoleón Bonaparte, en el año, hablando en 1802,
1802. Después del 1798, ¿verdad? Estamos hablando básicamente como aproximadamente 3 años después, él en la Catedral de Notre Dame, el Papa al que le dio la herida mortal, al que él destituyó fue Pío VI. Así que cuando viene el séptimo, a Pío VII lo agarra y le dice, tú me vas a coronar a mí como el emperador, a él y a la esposa en la Catedral de Notre Dame. Pero ¿qué ocurrió en el año 2019? La Catedral de Notre Dame, ¿qué pasó? Se incendió y nadie pudo. Sí podían, Francia tenía todos los implementos para apagar el fuego. Tenían computadoras, tenían cámaras por todas partes, pero muchos aducen de que esto fue algo planificado. Y Napoleón dio un mensaje en la herida mortal, y el mensaje de Napoleón Bonaparte era que ya no era el poder religioso del papado el que iba a dominar el mundo, sino que ahora venía un poder secular. ¿Ya? Entonces ya con la Revolución Francesa, posteriormente vamos a ver ciertos cambios que se dieron en el mundo y también otras situaciones que no voy a entrar en detalles. Pero luego, cuando en 2019 ocurre el incendio de la Catedral de Notre Dame, se está enviando otro mensaje. Y el mensaje es que lo que hizo Napoleón Bonaparte de cambiar a un gobierno mundial de índole secular, ahora va a venir un nuevo orden mundial. Y ahí en el 2019 llegaron una secuencia de incendios que en Brasil la fiscal Dodge explica de que el incendio en el Amazonas fue provocado y que se pagaban por millones para incendiarlo. O sea, todo esto, toda esta crisis mundial ha sido provocada, pero es el diablo el que está detrás de todo esto, como leímos ayer en el libro en inglés Spirit of Prophecy, el tomo 4, donde se explica en la página 485, en el párrafo 2, el diablo es el jefe de la conspiración. O sea que hay una conspiración a nivel mundial, se me explica el espíritu de profecía. ¿Y quién es el gran jefe de la conspiración? Satanás. Y él es el que está provocando todo esto. Pero ahora, ¿qué es lo que sigue después de esta pandemia? Porque muchos están esperando inmediatamente el nuevo orden mundial. Todavía hay ciertas profecías que faltan y que tenemos que ver en su cumplimiento. Y el tema es, el tiempo será acortado. Esto es lo que voy a explicar en breves minutos. Vamos a ver entonces lo que viene. Y dice aquí entonces en el libro de la ciudad al campo, en la página 10. Mis queridos hermanos y hermanas, en ninguna cita del espíritu de profecía le da tanta relevancia a una pandemia a nivel mundial. De hecho, hubieron otras pandemias peores que esta. Y hubo la pandemia en el tiempo en la cual la hermana White había fallecido, en el tiempo de la Primera Guerra Mundial, que se le llama la gripe española, de 1918 a 1920. Fue peor que esta pandemia, solamente que a esta se le ha dado demasiada publicidad porque estamos en la era de la informática o la información, donde las redes sociales, los medios de comunicación muchas veces exageran. Sí es cierto que existe una enfermedad, sí es cierto que ha matado personas, pero si ustedes miran el porcentaje de muertos a nivel mundial, ¿cuántos habitantes tenemos en el mundo? Aproximadamente unos 7.000 millones de habitantes. ¿Cuántos han muerto por la pandemia? 2 millones, aproximadamente 2.690.000. Si dividimos 2.690.000 entre 7.000 millones y lo multiplicamos por 100, nos va a dar un 0.003%, 0.38% aproximadamente. Ni siquiera llega a un 1%. Y si vamos entonces también a los contagiados, tenemos apenas un 1%. Entonces, se le ha exagerado y englobado el título de pandemia,
Y si una persona llega a un hospital y tiene tuberculosis y murió, y dicen que es el COVID-19, etcétera, etcétera. Entonces vemos, mis queridos hermanos, que han bloqueado el sistema y hay un sistema bancario que está estrangulando la economía del mundo. ¿Y cuál es el objetivo del sistema bancario internacional al estrangular la economía del mundo, el Fondo Monetario Internacional? El objetivo es, quiebro las economías de los países. Ahora, cuando un banco, por ejemplo, usted tiene un préstamo con un banco y usted no puede pagar su préstamo y tiene una casa y tiene su tierra, ¿qué hace el banco? Le quita, a ver, amén, le quita lo que es suyo. Y esa casa y esa tierra la venden a un precio no elevado, la rematan, la venden baratísima. Entonces llegan otras personas y compran, y de hecho, precisamente en medio de esta pandemia, el Banco Internacional y el Fondo Monetario Internacional están prestando miles de millones de dólares para endeudar a los países, y bajo cuerda el objetivo es que vengan los grandes consorcios y empiecen a apropiarse de los bienes del país. La gente que no tiene trabajo, que no puede pagar sus préstamos, van a estar perdiendo, y ya muchos han estado perdiendo sus tierras y sus casas. ¿Y quiénes van a venir a comprar a precio de remate, a precios baratísimos? Aquí donde dice la hermana White qué es lo que va a ocurrir. Está en el libro de la ciudad al campo en la página 10. La obra del pueblo de Dios consiste en prepararse para los acontecimientos del futuro, los que pronto sobrecogerán con fuerza abrumadora. El mundo, dice, en el mundo se formarán monopolios gigantescos. ¿Qué dice la profeta? Habla de los monopolios gigantescos, las grandes compañías. De ahí está el señor Bill Gates, que es socio de la Monsanto y de otras compañías que están comprando con otros títulos de otras empresas en las cuales ellos son los grandes accionistas, que están comprando tierras rematadas en los Estados Unidos y también entre ellos están comprando en el mundo. ¿Y qué dice la profeta? Se formarán los grandes monopolios en el mundo. Los hombres se vincularán en uniones que los envolverán en el redil del enemigo. Unos pocos hombres se unirán para apoderarse de todos los medios que puedan obtenerse en ciertas líneas de negocio. Se formarán gremios de obreros y los que rehúsen unirse a ellos serán hombres marcados. Así que vemos qué es lo que viene, hermanos. Esto es lo que viene, los grandes monopolios comprando, pero el pueblo, para defenderse, Satanás, que es el jefe de la conspiración, para crear el caos, va a levantar gremios laborales, va a levantar sindicatos. De hecho, ayer cuando yo salí, el sindicato de taxistas estaba haciendo una protesta aquí. No había buses a cierta hora de la mañana cuando yo iba saliendo. Mi querido hermano y hermana que me escuchas, la crisis mundial va a llevar al pueblo a salir a las calles. ¿Y qué dice la profeta? Sigue diciendo la sierva del Señor al respecto de esto. Miren en este caos. Y dice de la siguiente manera. Dice que la obra en las ciudades, mi advertencia es salir de las ciudades. Y dice, las uniones laborales y las confederaciones del mundo son una trampa. Hermanos, no participéis en ellas y manteneos lejos de ellas. A causa de estas uniones y confederaciones, muy pronto será difícil para nuestras instituciones llevar a cabo su obra en las ciudades. Mi advertencia es salir de las ciudades, educar a los integrantes de nuestro pueblo para que salgan de las ciudades y vayan al campo donde puedan obtener porciones pequeñas de tierra y construir un hogar para ellos y sus hijos. Pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Debemos estar preparados para estos acontecimientos. Esta es la luz que el cielo me ha dado. Note que estas protestas de los sindicatos, de las uniones laborales,
de aquellas personas que se tiran en la calle en las manifestaciones, diferentes gremios, gremios de taxistas, gremios de trabajadores de la construcción, gremios de otras personas, van a venir y se van a reunir y van a crear una crisis tan terrible que en el momento en que querramos salir de las ciudades y estos gremios estén tirados en las calles, no vamos a poder salir. Habrán pérdidas. Y los que no se unan a estos gremios van a ser marcados. Esos gremios son terribles. Si ven un carro en la calle, ¿qué hacen con el carro? Lo apedrean y le tiran candela. Mi querido hermano y hermana, vienen situaciones difíciles en el mundo. Y esto es lo que el diablo ha preparado y el espíritu de profecía nos lo está diciendo. Bien. Ahora el tema, ¿por qué el tiempo será cortado? Satanás sabe todo lo que él tiene preparado en el futuro. Esta crisis va a venir de mal en peor y cuando ya la crisis llega a su punto más terrible, ya el nivel de la economía llega al punto más terrible por producto de todas estas cosas, entonces van a buscar un héroe a nivel mundial. De hecho, ahí es donde el mundo va a pedir a gritos que el Papa intervenga y que vengan entonces los 10 líderes más poderosos del mundo para establecer el reinicio, el nuevo orden mundial. Pero Satanás, dice aún el espíritu de profecía en Primeros Escritos, página 85, que la lluvia tardía caerá en medio del pequeño tiempo de la angustia. El pequeño tiempo de la angustia es cuando ya esto se venga, el reinicio, cuando los Estados Unidos tengan la asunción de poder. ¿Quién le dará el poder? El papado le dará el poder a los Estados Unidos de América. De hecho, ya están inyectando dinero en la economía de los Estados Unidos. Y cuando esto se dé, entonces se vendrá la imposición de la ley dominical. Y la ley dominical tiene 3 fases. ¿Cuáles son las 3 fases? La fase suave, que es cuando recién inicia. La segunda fase es la fase severa. Y la tercera fase es la fase muy severa. 3 fases. Que hay varias citas para explicar. Entonces, con esta fase suave de la ley dominical, que es lo que viene, ¿qué es lo que va a pasar entonces? Se impone el domingo como día de descanso, pero todavía el mundo entero no se mete en contra de los que guardan el santo sábado. Y ahí donde dice el espíritu de profecía que nosotros, para no provocar a las autoridades, podemos seguir guardando el sábado, pero el domingo, en vez de ir a trabajar, ¿qué es lo que vamos a hacer el domingo? Debemos salir a predicar porque ya la señal está. La ley dominical, que ya vimos que es la señal de la huida. Y habrán personas que quedarán en las ciudades, no todos van a salir. Pero las personas que queden en las ciudades, dice, aún pastores de experiencia, ganadores de alma, dice la profeta, hay una cita, quedarán en las ciudades también. ¿Ya? Y al quedar en las ciudades, entonces, vamos a seguir predicando. Pero ¿qué ocurrirá en ese momento? Cuando quedemos ya en las ciudades y predicando, saldremos entonces el día domingo a predicar y el sábado todavía podemos reunirnos en nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque habrá en la fase suave, habrá una tolerancia religiosa. Y esta ley dominical es lo que comienza con el pequeño tiempo de angustia. Y vamos a explicar cómo se dará todo esto. Vamos a leer entonces el libro de Mateo 24, donde estábamos al principio, y vamos a hablar cómo se va a cortar el tiempo. Mateo capítulo 24. Vamos a leer entonces el versículo 20. Mateo 24, versículo 20 dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Amén. Ahora, ¿cuándo va a ser la huida? Hoy ya tomo 2 páginas 166. Con la asunción de poder de qué nación? De los Estados Unidos. ¿Quién le dará el poder a los Estados Unidos? El que es la cabeza del mundo. ¿Quién es? El Papa de Roma. Le dará el poder, ¿ya? Poder económico.
le dará autoridad porque él ya ha sido establecido como ¿quién? Como cabeza de la nueva autoridad mundial o del nuevo orden mundial. Eso está escrito en Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 174 en español, 182 en inglés, que en inglés sí dice que es la cabeza, the head of the world. Entonces, aquí entonces vemos que el Papa será el que le dará esa autoridad para que ellos empiecen con esa ley, que los Estados Unidos es la policía del mundo. Es el único país del mundo que tiene sus bases militares en los 5 continentes de nuestro planeta. Así que es el país que cumple con el señalamiento profético. Pero cuando esto se dice, nuestra huida será, no debemos orar para que no sea ni invierno ni sábado, dice entonces, porque entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Note que dice habrá gran tribulación, pero no dice cuándo. ¿Ya? Y también dice algo interesante. Mateo 24 no solamente está hablando de la tribulación en el tiempo final, no solamente está hablando del sitio de Jerusalén, no solamente está hablando de la gran tribulación, del gran tiempo de angustia, sino también habla del pequeño tiempo de angustia. Y el gran tiempo de angustia, ¿cuánto tiempo dura el gran tiempo de angustia? En Apocalipsis 18, versículo 8 dice, en un día vendrán todas tus plagas. Un día en la profecía equivale a ¿cuánto? A un año. O sea que el gran tiempo de angustia dura ¿cuánto? Un año. Pregunto, si la Biblia dice que dura un año, ¿ese tiempo de un año puede ser acortado? No, porque ya está estipulado que va a durar un año. Ya la Biblia dice, va a durar un año, o sea, en un día caerán todas tus plagas. Ya ese está en el plan de Dios. Está escrito y no se puede cambiar esa profecía de Apocalipsis 18:8. Pero note aquí en Mateo 24 y en el versículo 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Estamos hablando de los días de qué? Del pequeño tiempo de la angustia. Y aquí donde yo voy a hablar, vamos a entrar ya en el tema directamente, ¿por qué será cortado ese tiempo de angustia? Porque el tiempo que será cortado será el pequeño tiempo de la angustia. Vamos a leer entonces en el libro Evento de los Últimos Días, en la página 168. Noten aquí, página 168. Satanás ve que está por perder su caso. ¿Por qué el diablo ve que está por perder el caso? ¿Qué es lo que hace que el diablo pierda su caso? Yo hago una pregunta. ¿Será que de la prédica de este evangelio se convertirá todo el mundo? No, hermanos. Dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. En Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino, ¿para qué? Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿El fin de quién? Del diablo. El fin de este mundo. El fin del pecado, con la prédica del evangelio. Por eso es que el diablo está conspirando contra la iglesia con sus instrumentos que él usa desde adentro y otros desde afuera para hacer que la iglesia no avance en la prédica del evangelio. Pero Apocalipsis 18:1 dice, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y toda la tierra fue iluminada con su gloria. Y esto es lo que habla la hermana White en Primeros Escritos, página 85, que durante el pequeño tiempo de la angustia vendrá la lluvia tardía. ¿Y la lluvia tardía qué trae? El fuerte pregón. ¿Y el fuerte pregón qué trae? Que miles se van a convertir en un día. Y cuando el diablo vea el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia, en esta iglesia remanente, entonces el diablo verá que su caso está perdido porque él verá
que ya se está completando el número de quienes, de los 144,000. Por eso dice, él verá que está por perder su caso y no puede arrastrar al mundo entero tras sí. Hace un último esfuerzo desesperado para vencer a quienes, a los fieles mediante el engaño. Y lo hace personificando a quién, a Cristo. Vean qué interesante. Y esto es lo que va a cortar el tiempo y les voy a explicar por qué. Vamos a leer, vamos a demostrarlo con la Biblia. Dice, y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Y dice aquí entonces en Mateo 24, en el versículo siguiente, en el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a quienes, a los escogidos. ¿Quién será el último falso Cristo que se presentará en el mundo? El mismo Satanás. Se hará pasar por Cristo, como lo dice aquí el Espíritu de Profecía. ¿Y en qué tiempo será que el diablo se va a aparecer? ¿Cuando hay gracia o cuando ya se terminó la gracia? Se va a aparecer cuando todavía hay tiempo de gracia, para engañar, si fuera posible, ¿a quiénes? A los escogidos. Y se va a aparecer ¿en qué tiempo? En el pequeño tiempo de angustia, cuando ya los Estados Unidos haya proclamado la ley dominical, cuando la lluvia tardía caiga sobre el pueblo de Dios y miles se estén convirtiendo por el mensaje que estamos predicando, producto del ungimiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía, y él ve que está por perder su caso y él se aparece, porque él dirá, estos son unos ineptos, estos líderes mundiales son unos ineptos, estos líderes religiosos, incluyendo el que es la cabeza de todos, un inepto. Yo tengo que llegar personalmente para detener el poder del Espíritu Santo, para detener el poder de la prédica del Evangelio. Cuando él se aparece, quiero decirles algo. ¿Quién era el querubín cubridor de la gloria de Dios en el cielo? Era el mismo Lucifer, que luego se volvió en el enemigo y se convirtió en el diablo. Ahora, quiero también indicarles algo tremendo. En Apocalipsis 19 y en el versículo 10, ¿qué dice la Biblia? Apocalipsis 19, 10. Yo pregunto, entre todos los apóstoles, ¿cuál era el más consagrado? Era el apóstol Juan. Los demás murieron y quedó el anciano que era ungido con el Espíritu Santo, era profeta de Dios, tenía el don de profecía. No había en la tierra después de Cristo, no había un hombre más santo que quién, que Juan, el apóstol, el vidente de Patmos. No había un hombre que era más santo que él. Pero ¿qué ocurrió con él? Cuando el otro querubín cubridor de la gloria de Dios, ¿cómo se llama el querubín que quedó en el lugar de Lucifer? ¿A quién puso Dios en lugar de Lucifer? Al ángel Gabriel. Gabriel fue el que quedó, o sea que Gabriel es el que tomó ese lugar y ahora Gabriel se le aparece a Juan con su gloria angelical de querubín, con su luz. ¿Y qué ocurre con la mente de Juan? Era el hombre más santo de la tierra, el más consagrado, era el que tenía el don del espíritu de profecía, su carácter era el que más se asemejaba a Jesús. Y ni siquiera podemos decir que el presidente de nuestra conferencia general ni ningún pastor en nuestra iglesia todavía no ha llegado al nivel del apóstol Juan. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Cuando él vio la gloria del ángel Gabriel, ¿qué ocurrió con esa gloria? Lo deslumbró. Su mente se confundió, se olvidó de toda la verdad presente que había aprendido. Y dice aquí entonces, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora la pregunta es si Juan, que era el hombre más santo del mundo, después de Cristo,
fue confundido por la gloria de un querubín. ¿Qué se espera de nosotros como pueblo de Dios? ¿Por qué Cristo dijo no lo vayan a ver? Porque Él sabe que nuestra mente puede ser confundida por la gloria de un querubín, uno que fue el querubín cubridor de la gloria de Dios. Y podemos confundirnos. Por eso es que el diablo se va a aparecer y va a hacer milagros, a caminar por la tierra. Miren esto interesante. ¿Cómo se acordará el tiempo? Vamos a ver en la página, bueno, en la página 171 dice que el fuego del cielo es provocado por el diablo. El diablo hará que en los Estados Unidos allá se vea caer fuego del cielo, esos milagros tan grandes. Y dice en la página 172, en esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero. ¿Y qué dice? Y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones del mundo. Cuando recién comienza la ley dominical en su fase suave, la ley de Dios no es invalidada todavía, porque todavía ellos nos toleran y permiten que nosotros guardemos el sábado en nuestra iglesia. Pero cuando se aparece el diablo y se hace pasar como Cristo y la gente grita en un grito de victoria, Cristo ha venido, hemos visto su gloria, y las naciones ¿cómo lo reciben? Con alegría. Pero ¿qué dice de la venida de Cristo? Apocalipsis 1:7. He aquí que vienen las nubes del cielo y todos le verán, y a unos que le traspasaron, dice. Y todos los linajes de la tierra, o sea, todas las naciones harán lamentación por él, sí, amén. Note la diferencia. Cuando viene el anticristo, que es el diablo, el mundo va a buscarlo y lo recibe con grito de alegría. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Dice al final, las naciones reunidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. ¿Cómo es eso? Si la canción esa dice que las naciones se reúnen como hermanas y le dan la bienvenida al Señor, pero la Biblia dice lo contrario, se harán lamentación. Entonces, esa canción es la canción del anticristo. Y tanto que nos gusta, tan bonita que es. La gente se va a esconder, dirán a las peñas y los montes caer sobre nosotros y escondernos de la gloria de aquel que está sentado en el trono y del Cordero. Pero en esta canción todos vienen a recibirlo. ¿Quién es? El anticristo Satanás disfrazado de Cristo. Y cuando se invalide la ley de Dios, cuando el diablo viene, se invalida la ley de Dios. Es el propósito de Satanás, que se invalide la ley de Dios ya. Y miren, el diablo va a acelerar el proceso. Porque dice aquí, entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. ¿Y qué ocurrirá en ese entonces? En el libro Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 328 y 329. Pongan atención. En el mundo antediluviano, los hombres emplearon todos los recursos de su ingenio para anular la ley de Jehová. Rechazaban la autoridad de Dios porque los estorbaba en sus proyectos. Como en los días del diluvio, se acerca el momento en que el Señor debe revelar su omnipotencia. En este tiempo, cuando prevalece la iniquidad, debemos reconocer que la última gran crisis es inminente. Cuando el desafío de la ley de Dios sea casi universal, y noten esta cita, cuando su pueblo sea oprimido y afligido por sus semejantes, entonces el Señor intervendrá. Sigue diciendo aquí, entonces el Señor intervendrá. ¿Y qué dirá entonces? En ese tiempo de peligro, los que practican el bien en el temor de Dios, glorifican su nombre repitiendo las palabras de David. Esto está en Salmo 119, 126. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Cuando entonces ya el diablo se aparezca como si fuera el mismo Cristo
Él dirá, yo anulé el sábado. Y esos que guardan el sábado, ¿qué va a hacer? Hay que perseguirlos para que se aplaque la ira de Dios. Cuando se levanten contra nosotros, en ese pequeño tiempo de angustia, dice el Espíritu de profecía, muchos de nosotros de nuestra iglesia van a morir. Pero ¿quién es el que va a ocasionar la muerte de nuestros mártires? Es el diablo. El diablo que se va a aparecer en ese pequeño tiempo de angustia. Pero note lo que dice también el Espíritu de profecía. En ese pequeño tiempo de angustia, ella explica que miles se convertirán en un día y que al ser mártires, miles se convertirán. Y claro, al convertirse miles se completa el número de quienes, de los 144,000. ¿Y quién es el que va a actuar? Es Dios. ¿Quién es el que va a cortar ese tiempo? Dios. Pero ¿quién obligó a Dios para cortar ese tiempo? Satanás, al venir a la tierra y acelerar el proceso de la persecución. Por eso Dios intervendrá acortando el tiempo, porque dice la Biblia, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Y no te hagan algo interesante, ya la última cita, voy a leer la última parte, cuando el diablo se le aparezca a muchos de nuestros hermanos, los santos miran con asombro. Pregunta la profeta, ¿también ellos serán engañados que adorarán a Satanás? ¿Qué le pasó a Juan el apóstol cuando vio la gloria del querubín Gabriel? ¿Fue confundido o no fue confundido? Si él era el hombre más santo de la tierra después de Cristo, fue confundido, ¿qué se espera de nosotros? Cerca de ellos hay ángeles de Dios. Se oye una voz clara, firme, musical, y que dice, mirad hacia dónde, hacia arriba. Había un solo objeto de interés para los que oraban, la salvación final y eterna de sus almas. Este objeto estaba delante de ellos constantemente. Esa vida inmortal que le fue prometida a los que perseverasen hasta el fin. Oh, cuán fervientes han sido sus deseos. El juicio y la eternidad estaban a la vista. Por la fe sus ojos estaban fijos en el trono deslumbrante ante el cual han de comparecer los que están vestidos de túnicas blancas. Esto los contuvo de ceder al pecado. ¿Qué fue lo que contuvo al remanente fiel de adorar al querubín caído? ¿Qué fue lo que contuvo al remanente fiel de caer confundidos por la gloria del querubín, haciéndose pasar por Cristo? Mirar hacia arriba, mirar hacia arriba, hacia el cielo, donde está el trono de Cristo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hebreos 12? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. En medio de estos eventos finales, quiero ya terminar con una cita muy tremenda, una historia. Había un joven que en una embarcación tenía que quitar la vela, era el barco de vela, en medio de una tempestad. Los marinos no podían porque el mástil estaba agrietado y podía romperse. Tenía que ser una persona más liviana. Y el más joven de todos empezó a subir. Pero mientras subía el mástil, el barco se bamboleaba de un lado hacia el otro. Y aquel joven le dio por mirar en la altura hacia abajo. Y empezó a marearse, se puso pálido y estaba casi por caerse. Y el capitán desde abajo le grita, hijo, mira hacia arriba para que no te caigas. En medio de estos eventos mundiales, en medio de esta tempestad, lo que tenemos que hacer es mirar siempre hacia arriba. Mirar siempre a Cristo. Poner los ojos en Cristo, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Lo que viene ahora es más difícil. Van a venir pruebas terribles, peores de las que hemos afrontado hasta ahora. Pero nunca debemos mirar hacia abajo.
No mires tus problemas, no mires tus preocupaciones, no mires la crisis. Mira hacia Cristo. Dios proveerá en tus necesidades y aprendamos a vivir siempre por fe. Poned los ojos en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Cuántos queremos hacer esto en esta tarde? Que el Señor nos bendiga. Es mi deseo y oración. Amén.